Mi hijo se sentó en la lectura del testamento con una sonrisa arrogante, convencido de que no recibiría nada de la herencia de 52 millones de euros de su madre. Pero cuando el abogado leyó una sola frase, todo cambió. La sonrisa desapareció del rostro de Alejandro y comenzó a gritar tan fuerte que las paredes de la oficina temblaron. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber dónde estás escuchando en los comentarios. La alarma de humo chilló a través de mi pequeño apartamento, penetrante e implacable. Agarré un paño de cocina y lo agité frenéticamente debajo del detector mientras mi desayuno se quemaba en la estufa. 68 años y todavía no podía manejar huevos revueltos sin activar alarmas. Señor Torres, ¿está bien ahí dentro? La voz preocupada de la señora Gómez llamó a través de la pared del apartamento. Solo cocinando, señora Gómez. Todo está bien. Raspé los huevos ennegrecidos en la basura y silencié la alarma. A través de la ventana de la cocina podía ver el horizonte de Barcelona emergiendo de la niebla matutina, la Torre Glorias apuntando hacia nubes que amenazaban lluvia. Otra mañana típica catalana en la vida de un bombero jubilado que había cambiado su equipo de protección por pantalones deportivos y gafas de lectura de farmacia. El teléfono sonó. Casi no contesté. Probablemente otra llamada automática sobre garantías de coche, pero algo me hizo contestar al cuarto timbre. Fernando Torres al habla. Señor Torres, soy Ricardo Navarro de Navarro y Asociados en Barcelona. Llamo con respecto a Victoria Mendoza de Torres. Mi mano se apretó alrededor del receptor. Nadie había llamado a Victoria por su nombre de casada en 13 años. No desde el divorcio, no desde que legalmente había vuelto a Mendoza y construyó un imperio que hizo que nuestros 23 años de matrimonio parecieran historia antigua. ¿Qué pasa con ella? Señor, lamento mucho informarle que la Sere Mendoza falleció el miércoles por la noche en un accidente de avión privado cerca de Mallorca. El servicio funeral está programado para este sábado a las 11 de la mañana en la capilla memorial del mar. El mundo se inclinó de lado. Me hundí en mi silla de cocina, el crujido familiar de repente demasiado fuerte. Miércoles por la noche. Eso fue hace 4 días. 4 días mientras yo me preocupaba por alarmas de humo y si mi cheque de pensión había sido cobrado, señor Torres. ¿Está ahí? Sí. Estoy sí. Mi voz sonaba extraña, hueca. ¿Cómo obtuvo mi número? Su nombre figuraba en los documentos personales de la Sere Mendoza como contacto de emergencia. Entiendo que estuvieron casados anteriormente. Casados anteriormente. 23 años reducidos a tiempo pasado. Sí. Nos divorciamos en 2012. Ya veo. Bueno, habrá una lectura del testamento después del servicio. Está nombrado como parte interesada, por lo que se apreciaría su asistencia. ¿Nombrado? ¿Por qué estaría nombrado? Victoria y yo no hemos hablado en más de una década. No estoy en libertad de discutir los detalles por teléfono, señor Torres. Pero su presencia está específicamente solicitada en los documentos de ejecución del testamento. Después de colgar, me senté en mi cocina durante mucho tiempo, mirando el teléfono como si pudiera sonar de nuevo y entregar noticias diferentes. Victoria Mendoza, la mujer que había discutido con un gerente de restaurante sobre discriminación de género en una tarde lluviosa la mujer que había dicho sí cuando propuse matrimonio con un anillo que costó 2 meses de salario. La mujer que eventualmente me miró con decepción en sus ojos y dijo, Fernando, ya no puedo hacer esto. Muerta a los 65 años. Ida en un accidente de avión mientras yo quemaba huevos en un apartamento de estudio que costaba más de lo que podía permitirme. El funeral era en 3 días.
No tenía idea de por qué su abogado me quería allí, pero sabía con absoluta certeza que mi hijo Alejandro estaría furioso cuando me presentara. El sábado por la mañana llegó frío y gris, lluvia cayendo en esa forma persistente de Barcelona que sugería que podría no parar nunca. Me paré frente al espejo de mi baño, ajustando una corbata que había usado en exactamente 3 eventos en los últimos 5 años: la boda de un primo, la fiesta de jubilación de un ex colega. Y ahora esto. El reflejo mostraba a alguien mayor de lo que me sentía por dentro. Mi cabello se había vuelto completamente plateado, rostro mapeado con líneas que contaban historias de 30 años combatiendo incendios y 13 años viviendo con arrepentimiento. El traje azul marino colgaba ligeramente suelto. Había perdido peso desde la jubilación. Combinación de presupuesto modesto y apetito reducido, creando un cuerpo que parecía disminuido de alguna manera. Pensé en no ir. Pensé en llamar a Ricardo Navarro y a explicar que mi presencia solo causaría problemas, que Alejandro había dejado muy claro que no era bienvenido en su... Pero Victoria me había nombrado en su testamento por una razón, y a pesar de todo lo que había salido mal entre nosotros, le debía el respeto de presentarme una última vez. El viaje a la Capilla Memorial del Mar tomó 40 minutos a través del tráfico del sábado y calles resbaladizas por la lluvia. La capilla ocupaba un lugar privilegiado en Sarriá-Sant Gervasi, toda arquitectura moderna de vidrio y piedra que hablaba de riqueza y diseño cuidadoso. El estacionamiento estaba lleno de vehículos de lujo, sedanes, Tesla Model S, Ranger Rovers, un Porsche Cayenne que probablemente costaba más de lo que había ganado en mi mejor año. Aparqué mi Seat León de 12 años en el borde más alejado del estacionamiento y me senté por un momento observando a personas bien vestidas apresurarse a través de la lluvia hacia la entrada. Se movían con el propósito confiado de personas que pertenecían, que nunca cuestionaban su derecho a ocupar espacio. Adentro la capilla susurraba dinero. Ventanas del suelo al techo con vistas al Mediterráneo, arreglos florales minimalistas que probablemente costaron miles, asientos tapizados en tela demasiado bonita para llamarla simple tela. Al menos 300 personas llenaban el espacio, sus conversaciones creando un murmullo bajo de networking empresarial disfrazado de duelo. Reconocí algunos rostros de los años cuando Victoria y yo todavía estábamos juntos, cuando la acompañaba a eventos de la industria y trataba de no sentirme fuera de lugar. Pero la mayoría eran extraños del mundo tecnológico que había conquistado después de dejarme atrás, capitalistas de riesgo, empresarios, personas cuyos perfiles de LinkedIn probablemente leían como novelas de aventura. Encontré un asiento en la última fila, esperando permanecer invisible. Pero susurros siguieron mi llegada como humo. ¿Es ese su ex marido? ¿Qué hace aquí? Escuché que la retuvo durante años. Las historias habían adquirido su propia mitología a lo largo de los años. Aparentemente yo era el ancla que casi había ahogado el potencial de Victoria, el bombero de mente estrecha que no podía manejar estar casado con alguien destinado a la grandeza. Había aprendido hace mucho tiempo a no luchar contra narrativas que servían a la necesidad de otros de villanos simples. Papá. La voz cortó a través del murmullo de la capilla como una cuchilla. Levanté la vista para ver a Alejandro caminando por el pasillo, cada centímetro el hijo de su madre. A los 35 años había heredado los pómulos afilados y la presencia imponente de Victoria, vestido con un traje Armani que probablemente costaba lo que yo pagaba de alquiler por 3 meses. El éxito irradiaba de él. Reloj caro, corte de pelo perfecto, el tipo de confianza sin esfuerzo que venía de nunca dudar de tu lugar en la cima de la jerarquía social. Trabajaba como banquero de inversiones ahora, gestionando carteras para personas que consideraban los millones un error de redondeo. Alejandro, lamento lo de tu madre. ¿Qué estás haciendo aquí?
Su voz resonó por la capilla atrayendo la atención de los dolientes cercanos. No fuiste invitado. El abogado me llamó. Dijo que estaba nombrado en el testamento. Eso es ridículo. Alejandro se acercó más, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia algo caro y agresivo. Mamá no te querría aquí. No después de todo. Tal vez no, pero necesitaba presentar mis respetos. ¿Respetos? Su risa fue aguda, amarga. Perdiste el derecho a presentar respetos cuando te alejaste de nosotros. La acusación familiar aterrizó como siempre, parte verdad, parte distorsión totalmente dolorosa. Sí, había sido yo quien presentó el divorcio, pero solo después de años de ver a Victoria derivar más hacia un mundo donde no encajaba, donde mi origen de clase trabajadora y valores simples se convirtieron en fuentes de vergüenza en lugar de fundamento compartido. Alejandro, no quiero causar problemas. Me sentaré atrás. Cuando termine el servicio me iré tranquilamente. Te irás ahora. Su voz se elevó, atrayendo más miradas. Esta es una celebración de la vida y logros de mamá. Tú representas todo lo que ella superó para volverse exitosa. Las palabras golpearon como puñetazos. Todo lo que ella superó. Como si nuestros 23 años juntos hubieran sido obstáculos en lugar de asociación. Como si el hombre que había apoyado su primer préstamo comercial hubiera sido una carga en lugar de un creyente. Alrededor de nosotros la capilla se había vuelto completamente silenciosa. 300 pares de ojos observaban nuestra confrontación como espectadores en un accidente automovilístico, horrorizados pero incapaces de apartar la mirada. No me voy, Alejandro. El abogado de tu madre específicamente me pidió estar aquí. ¿Para qué? Para cobrar algún premio de consolación patético. Para recordarle a todos que una vez estuvo casada con alguien tan ordinario. Se volvió para dirigirse a los dolientes reunidos, su voz llevando la autoridad practicada de alguien acostumbrado a comandar salas de juntas. Señoras y señores, me disculpo por esta interrupción. Mi padre parece haber olvidado que el divorcio significa que ya no eres familia. Algunas personas asintieron. Alguien murmuró acuerdo. Sentí calor subiendo a mis mejillas, pero me obligué a permanecer tranquilo. Hacer una escena solo confirmaría cada historia negativa que habían escuchado sobre mí. Para aquellos que no saben, Alejandro continuó animándose con su actuación. Este es Fernando Torres, el hombre que pasó 23 años siendo apoyado por mi madre mientras no contribuía nada a su éxito. Mientras ella estaba construyendo Mendoza Tecnología, él estaba contento con combatir incendios y cobrar una pensión. Alejandro, es suficiente. Lo es, porque creo que estas personas merecen entender por qué estás realmente aquí. Gesticuló ampliamente a la multitud. Después del divorcio, después de tomar la mitad de todo por lo que mamá había trabajado, desapareció. Sin llamadas, sin visitas, sin relación con su propio hijo. Y ahora que se ha ido y puede haber dinero involucrado, de repente aparece esperando simpatía. Cada palabra se sintió como un fósforo siendo encendido. Pequeños fuegos de vergüenza encendiéndose a través de mi piel. No porque las palabras fueran totalmente falsas, sino porque reducían décadas de amor complicado y pérdida a una historia simple de codicia e inadecuación. Pensé en defenderme, en explicar cómo había llamado a Alejandro docenas de veces en esos primeros años, cómo cada intento de conexión había sido rechazado con frialdad y acusación, cómo el éxito de Victoria no había disminuido mi orgullo por ella, incluso cuando había revelado el abismo creciente entre nuestros mundos. Pero ¿cuál era el punto?
Estas personas habían elegido su historia hace años. Mi madre murió construyendo algo que cambiará el mundo. Alejandro concluyó, su voz temblando con emoción genuina bajo la ira. Merecía un compañero que la hubiera ayudado a alcanzar esas alturas, no alguien que intentó mantenerla pequeña y manejable. La capilla cayó en silencio. Me senté allí, completamente expuesto bajo el peso de 300 miradas de juicio. Parte de mí quería salir, ahorrarme la humillación continua. Pero otra parte, la parte que había amado a Victoria Mendoza más que cualquier cosa en el mundo, se negó a ser alejada de su último adiós. ¿Has terminado?, pregunté en voz baja. Si esta historia te recordó las injusticias que has visto, sigue el canal y activa las notificaciones, porque donde la justicia se retrasa, comienza una nueva historia de venganza. Los ojos de Alejandro brillaron con sorpresa. Había esperado que me derrumbara, que me escabullera avergonzado. Cuando permanecí sentado, su confianza titubeó. Amé a tu madre durante 40 años, dije, mi voz resonando claramente a través de la capilla silenciosa. 23 de ellos como su esposo, 17 más como alguien que le deseaba lo mejor a pesar de todo lo que salió mal entre nosotros. No estoy aquí para hacer reclamos o exigir reconocimiento. Estoy aquí porque una vez hicimos promesas el uno al otro que significaron algo y elijo honrar esa memoria. Me volví a sentar. El silencio se extendió incómodamente. Alejandro se quedó congelado en el pasillo, aparentemente no preparado para resistencia. El servicio comenzará en 5 minutos, anunció una voz desde el frente. El director del funeral, probablemente tratando de restaurar el orden. Alejandro me lanzó una mirada final de desprecio antes de dirigirse hacia la primera fila reservada para la familia inmediata. Mientras las conversaciones gradualmente se reanudaban, capté fragmentos de chismes continuos. El descaro de algunas personas. Pobre Alejandro teniendo que lidiar con debería haberse quedado en casa. Pero me quedé durante la eulogía que pintó a Victoria como una visionaria que había superado obstáculos para lograr grandeza. A través de lecturas de líderes de la industria tecnológica que hablaron de su innovación y liderazgo. A través de selecciones musicales que enfatizaron el triunfo sobre la adversidad. Nadie mencionó a la mujer que había llorado en mis brazos después de que su primer negocio fracasara. Nadie habló de las noches que nos quedábamos despiertos hasta tarde, planeando y soñando sobre una mesa de cocina cubierta de hojas de cálculo. Nadie recordó a la Victoria que una vez necesitó a alguien que creyera en ella antes de que aprendiera a creer en sí misma. Cuando terminó, la gente pasó ofreciendo condolencias a Alejandro mientras me ignoraban descaradamente. Esperé hasta que la capilla se había vaciado en su mayoría antes de ponerme de pie para irme. Señor Torres, un hombre con un traje de carbón caro se acercó, de unos 50 años, llevando un maletín de cuero. Ricardo Navarro de Navarro y Asociados. Hablamos por teléfono. Podría tener una palabra. Continuará en siguiente mensaje. Parte 1 muy larga. Ricardo Navarro me llevó a una pequeña sala de conferencias adyacente a la capilla. Sus ventanas daban a los jardines empapados de lluvia abajo. Alejandro ya estaba allí, paseando como un animal enjaulado, su rostro enrojecido con ira residual de nuestra confrontación anterior. ¿Por qué está aquí?, exigió Alejandro cuando me vio. Cualquier asunto que tengamos puede manejarse sin él. En realidad, no puede. Ricardo se acomodó en una silla en la cabecera de una pequeña mesa de conferencias, haciéndonos gestos para sentarnos.
El testamento de su madre requiere específicamente que ambos estén presentes para su lectura. Eso no tiene sentido. Alejandro permaneció de pie. Papá no ha sido parte de nuestras vidas durante 13 años. ¿Para qué podría necesitar mamá que él esté aquí? Por favor, siéntense. La voz de Ricardo llevaba la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a manejar situaciones emocionales. Entiendo que esto es difícil, pero tengo obligaciones legales que cumplir con respecto a los deseos finales de su madre. Alejandro finalmente se sentó, eligiendo la silla más alejada de mí. Tomé el asiento más cercano a la puerta, todavía medio esperando que me pidieran que me fuera. Ricardo sacó un documento grueso de su maletín, el respaldo azul visible debajo de la página superior. Este es el último testamento de Victoria Ana Mendoza, ejecutado el 14 de febrero de 2025 y debidamente atestiguado según la ley del Estado español. 6 meses atrás, Victoria había actualizado su testamento solo 6 meses antes del accidente de avión. Me preguntaba qué la había impulsado a hacer cambios, si había tenido alguna premonición de mortalidad o simplemente la mentalidad práctica de alguien gestionando una riqueza significativa. El testamento confirma que la señora Mendoza estaba en su sano juicio y memoria disponente cuando estos documentos fueron preparados, continuó Ricardo. Se sometió a una evaluación legal y médica exhaustiva para asegurar la validez de sus deseos. Alejandro se inclinó hacia adelante, manos entrelazadas sobre la mesa. Podía ver la anticipación en su postura, un hombre preparándose para finalmente reclamar su herencia, para entrar completamente en el imperio que su madre había construido. Comencemos con legados específicos, dijo Ricardo, pasando a la segunda página. A mi amado hijo Alejandro Guillermo Torres, dejo el penthouse en Torre Akbar, incluyendo todos los muebles, obras de arte y propiedad personal contenidos en él. Alejandro asintió. El penthouse en Torre Akbar valía al menos 2.000 a 3 millones de euros, una propiedad impresionante con vistas a la bahía de Barcelona y las montañas de Montserrat. Un regalo sustancial por cualquier medida. Además, continuó Ricardo, legó a Alejandro la suma de 150.000 euros a transferirse de mis cuentas de inversión primarias dentro de 60 días de la validación testamentaria. 3 millones en todo. Observé la reacción de Alejandro cuidadosamente, notando cómo su sonrisa titubeó ligeramente. Estaba complacido, ciertamente, pero podía verlo calculando. Los emprendimientos tecnológicos de Victoria valían mucho más de 3 millones de euros. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaba Mendoza Tecnología? Eso es muy generoso, dijo Alejandro, su voz llevando una nota de incertidumbre. ¿Pero qué hay de los intereses comerciales de mamá? La empresa. Ricardo dejó la primera página y levantó la segunda, su expresión permaneciendo profesionalmente neutral. Estoy continuando con los legados específicos. Por favor, permítame terminar. La habitación se sintió de repente más pequeña, el aire más pesado. Me moví en mi silla, sintiéndome cada vez más como un intruso presenciando algo privado. Alejandro estaba recibiendo millones más dinero del que la mayoría de la gente ve en varias vidas. Parecía apropiado, natural. Era el hijo de Victoria, la persona que había preparado para entender su mundo. El legado Alejandro, continuó Ricardo, incluye las siguientes condiciones. La herencia está condicionada a su búsqueda continua de trabajo que sirva a otros en lugar de únicamente enriquecimiento personal. Si Alejandro elige permanecer en banca de inversiones enfocada exclusivamente en gestión de patrimonio para individuos de alto patrimonio neto,
La herencia se mantendrá en fideicomiso hasta que demuestre compromiso con trabajo más socialmente beneficioso. El rostro de Alejandro se puso blanco. ¿Qué? Eso es, mamá no pondría condiciones en mi herencia. Eso no tiene sentido. Estoy leyendo el testamento tal como está escrito, Alejandro. Estas son las palabras de su madre, no las mías. La anticipación confiada se había drenado de la expresión de Alejandro, reemplazada por ira confundida. Así que está tratando de controlar mi carrera desde más allá de la tumba, tratando de forzarme a algún trabajo sangriento de organización sin fines de lucro. El testamento de su madre no especifica qué constituye trabajo socialmente beneficioso, dijo Ricardo con calma. Solo que su herencia está condicionada a demostrar que su carrera sirve propósitos más allá de la acumulación de riqueza. Observé este intercambio con creciente confusión. ¿Por qué Victoria pondría condiciones en la herencia de Alejandro? ¿Qué mensaje estaba tratando de enviar? Esto es una locura, murmuró Alejandro. Absolutamente una locura. Ricardo pasó a otra página, y algo en su expresión hizo que mi estómago se apretara. Una ligera vacilación, una respiración cuidadosa, las maneras de alguien a punto de entregar noticias que cambiarían todo. Sin embargo, dijo su voz tomando peso adicional, el testamento contiene provisiones adicionales con respecto a la disposición de los activos restantes de la Mendoza que constituyen la mayoría de su patrimonio. Alejandro se enderezó en su silla. Finalmente, escuchemos sobre la empresa y sus participaciones primarias. Los ojos de Ricardo se encontraron con los míos por solo un momento, y vi algo allí, simpatía, tal vez, u obligación profesional mezclada con incomodidad personal. A mi exesposo Fernando Jaime Torres, leyó sus palabras cayendo en la habitación tranquila como piedras en agua quieta. Lego la suma de 51,5 millones de euros a transferirse de mi cartera de inversiones y participaciones corporativas. El mundo se detuvo. La silla de Alejandro raspó ruidosamente contra el suelo mientras se ponía de pie de un salto. ¿Qué acabas de decir? No podía hablar, no podía respirar. El número era tan grande que no parecía real. No parecía aplicar a alguien como yo sentado en una oficina de abogados en Barcelona. Además, continuó Ricardo, su voz firme a pesar de la tormenta creciente, transfiero a Fernando Torres el interés controlador en Mendoza Tecnología, incluyendo todas las empresas subsidiarias y patentes tecnológicas. Esta transferencia incluye el 68% de propiedad de todas las entidades corporativas y nombramiento como presidente del Consejo de Administración. La habitación giró. Agarré el borde de la mesa sintiendo que podría caer a pesar de estar sentado. Mendoza Tecnología, la empresa que Victoria había construido de la nada en un imperio tecnológico que valía cientos de millones. Me estaba dando el control de todo. Esto es imposible. La voz de Alejandro salió como un sonido estrangulado en algún lugar entre rabia e incredulidad. Ella no lo haría. No podría. Le aseguro, los documentos son legalmente sólidos, dijo Ricardo con calma. No, la palabra explotó de Alejandro como un disparo. Esto es fraude. Él la manipuló de alguna manera. Llegó a ella cuando era vulnerable. Finalmente encontré mi voz, aunque salió débil e incierta. Alejandro, te juro, no he hablado con tu madre en 13 años. Mentiroso. Golpeó sus palmas en la mesa lo suficientemente fuerte como para hacer saltar los vasos de agua. Nadie regala 50 millones de euros a su exmarido sin razón. Ricardo se quitó las gafas, limpiándolas con precisión metódica. Alejandro, por favor, siéntese. Su madre dejó un mensaje personal explicando su decisión.
Tal vez eso le ayudará a entender. Un mensaje. La risa de Alejandro fue salvaje, desquiciada. Dejó un mensaje para él, pero me cortó de todo lo que importa. Recibió una herencia sustancial, respondió Ricardo. 3 millones de euros es más que, comparado con 52 millones. Alejandro me señaló con un dedo tembloroso. Me estás diciendo que le dejó todo y me dio migajas con condiciones adjuntas. La magnitud de lo que había sucedido estaba comenzando a penetrar mi mente. Victoria no solo me había recordado en su testamento, me había hecho rico más allá de cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Más que eso, me había dado su empresa, su trabajo de toda la vida, el imperio que había valorado por encima de nuestro matrimonio. Nada de esto tenía sentido. Señor Navarro, logré decir, debe haber algún error. ¿Por qué Victoria haría esto? Dejó instrucciones específicas abordando esa pregunta. Ricardo sacó un sobre de su maletín, la letra distintiva de Victoria a través del frente. Me pidió que leyera este mensaje personal después de anunciar la herencia. Alejandro miró el sobre como si pudiera explotar. Podía ver las ruedas girando detrás de sus ojos, shock transformándose en esperanza desesperada de que la carta explicaría esta situación imposible. «Léelo», susurró Alejandro. «Lee cualquier excusa que haya inventado para destruir todo». Ricardo abrió el sobre con cuidado, extrayendo varias páginas de papel color crema. Cuando comenzó a leer, la voz de Victoria llenó la habitación, y por un momento estaba viva de nuevo. «Mi querido Fernando, si estás escuchando esto, significa que me he ido. Y probablemente estás sentado en la oficina de Ricardo preguntándote si el mundo entero ha perdido la cordura». Ricardo leyó las palabras de Victoria con voz firme y a pesar de todos los años de separación, el divorcio, el silencio, escucharla hablar a través de la carta hizo que mi pecho se apretara con pérdida. «Mi querido Fernando, si estás escuchando esto, significa que me he ido. Y probablemente estás sentado en la oficina de Ricardo preguntándote si el mundo entero ha perdido la cordura. Puedo imaginar tu cara ahora mismo, esa expresión que solías tener cuando reorganizaba el garaje sin avisar, confundido pero tratando de ser educado sobre tu confusión. A pesar de todo, sentí mis labios curvarse en el fantasma de una sonrisa. Había capturado esa expresión perfectamente, la que había usado innumerables veces durante nuestro matrimonio cuando hacía cambios repentinos que me dejaban luchando por adaptarme. Sé que esta herencia viene como un shock, continuó leyendo Ricardo. Sé que probablemente estás pensando que ha habido algún error terrible, que no mereces este dinero o esta responsabilidad. Pero Fernando, estás equivocado. Mereces cada euro y voy a decirte por qué. Alejandro hizo un sonido como un animal herido, pero Ricardo siguió leyendo. Nunca dejé de amarte. No durante nuestras peores peleas, no durante los procedimientos de divorcio, no durante estos 13 años de silencio terco. Estaba enojada contigo por no entender mis ambiciones, pero estaba más enojada conmigo misma por elegir esas ambiciones sobre nuestro matrimonio. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Las lágrimas comenzaron, calientes e inesperadas, mientras décadas de culpa y preguntas se cristalizaban en este momento de absolución imposible. Trataste de salvarnos, Fernando. Me suplicaste que encontrara equilibrio, que recordara lo que importaba más allá de ganancias trimestrales y reuniones de directorio. Era demasiado orgullosa y demasiado asustada para escuchar. Me dije a mí misma que me estabas reteniendo, que tu satisfacción con la vida de bombero era prueba de visión limitada. Pero no eras limitado, eras ayo. Entendías algo que yo había olvidado, que el éxito sin amor es solo soledad cara.
Me sequé los ojos, sin importarme cómo se veía. Alejandro miraba la carta con una expresión atrapada entre rabia y dolor desesperado. Alejandro leyó Ricardo y la cabeza de mi hijo se levantó bruscamente. Mi hermoso y brillante chico, sé que estás furioso ahora mismo, probablemente convencido de que tu padre me manipuló de alguna manera. Pero cariño, no estás listo para esta herencia. Todavía no. Eso no es cierto, susurró Alejandro, su voz quebrándose. Has vivido toda tu vida adulta rodeado de riqueza, aceptando sus beneficios sin entender sus responsabilidades. Nunca has tenido que construir algo de la nada. Nunca has tenido que hacer elecciones difíciles entre comodidad y conciencia. Más importante, has pasado 13 años odiando a un buen hombre por crímenes que nunca cometió. Las manos de Alejandro temblaban sobre la mesa. Quería extenderme hacia él, de alguna manera cerrar el abismo que las palabras de Victoria estaban revelando, pero no sabía cómo. Fernando me enseñó sobre carácter, continúa Ricardo, sobre integridad, sobre el tipo de fuerza que no necesita probarse a sí misma a través de crueldad o juicio. Olvidé esas lecciones cuando elegí dinero sobre matrimonio, negocio sobre amor, pero nunca olvidé al hombre que me las enseñó. Estaba llorando abiertamente ahora sin importarme la dignidad o las apariencias. Las palabras de Victoria estaban reconstruyendo algo dentro de mí que pensé que estaba permanentemente roto. El sentido de que tenía valor, que mi vida tranquila de servicio significaba algo. Las condiciones que he puesto en la herencia de Alejandro no son castigo, continúa la carta, son un regalo. El regalo de descubrir quién podría llegar a ser cuando no está acolchado por riqueza ilimitada. El regalo de aprender a construir en lugar de heredar, a servir en lugar de consumir. ¿Qué harías tú en este punto? Escríbelo en los comentarios. Tus pensamientos son tan importantes como la historia misma. Alejandro se hundió en su silla, la lucha drenándose de él. Se veía más pequeño de repente, más joven, más como el chico confundido que había intentado ser padre que el extraño hostil en el que se había convertido. Fernando, estás heredando más que dinero. Estás heredando la oportunidad de hacer lo que yo debería haber hecho. Usar la riqueza como una herramienta para el bien en lugar de un arma para probar superioridad. Confío en ti porque nunca quisiste esto, porque nunca lo usarás para lastimar a la gente de la manera en que yo a veces lo hice. Ricardo hizo una pausa, tomando un sorbo de agua antes de continuar. La lluvia se había intensificado afuera, creando un ritmo constante contra las ventanas que se sentía apropiado para este momento de ajuste de cuentas. Te he observado desde la distancia estos 13 años, Fernando. No parezcas tan sorprendido. Contraté a un investigador privado, no para interferir, sino para saber que estabas bien. Sé sobre tu trabajo voluntario en el centro de ancianos. Sé que todavía donas la mitad de tu pensión al fondo de viudas de bomberos. Sé que la señora Gómez en tu edificio te llama cuando su fregadero se respalda porque eres el único que lo arregla sin cobrarle. Mi rostro se enrojeció. La idea de que Victoria había estado observando mi vida pequeña y ordinaria se sentía tanto conmovedora como mortificante. Eso es carácter, Fernando. Ese es el tipo de riqueza que realmente importa. Y por eso te confío todo lo que construí. No porque vayas a dirigir la empresa de la misma manera que yo lo hice, sino porque la dirigirás mejor. Recordarás que la tecnología debe servir a las personas, no al revés. Ricardo pasó a la página final, su voz suavizándose ligeramente. Alejandro, espero que algún día entiendas que te amé lo suficiente como para darte el regalo más difícil. El regalo de descubrir tu propia fuerza, tu propio propósito, tu propia capacidad para la bondad que no tiene nada que ver con tu apellido o tu cuenta bancaria.
A ambos, lamento el dolor que mis elecciones causaron. Fernando, lamento haberte hecho sentir pequeño cuando eras la persona de corazón más grande que conocí. Alejandro, lamento haberte criado para medir el éxito en euros en lugar de. Si están leyendo esto juntos como he solicitado, entonces tal vez esta sea una oportunidad para reconstruir lo que rompí. No el matrimonio, ese barco ha zarpado, pero la familia. La relación entre un padre y un hijo que se perdió en algún lugar entre mi ambición y su orgullo. Cuídense el uno al otro. Y Fernando, cuida de mi empresa. Transfórmala en algo que nos haría a todos orgullosos, con amor que trascendió incluso mi estupidez. Victoria. Ricardo dobló la carta cuidadosamente y la colocó sobre la mesa entre nosotros. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por la lluvia y la respiración irregular de Alejandro. Me senté con lágrimas en las mejillas, sosteniendo el conocimiento de que Victoria me había amado hasta el final, que había estado vigilándome, que había entendido lo que había tratado de decirle todos esos años atrás sobre lo que realmente importaba en la vida. Alejandro miraba la mesa, toda su visión del mundo desmoronándose a su alrededor. El banquero de inversiones confiado que me había humillado públicamente en el funeral había desaparecido, reemplazado por algo crudo y confundido. No entiendo, finalmente dijo, su voz pequeña. Hice todo lo que ella quería. Fui a las escuelas correctas, tomé los trabajos correctos, me volví exitoso por todas las medidas que le importaban. ¿Cómo no es eso suficiente? La pregunta colgaba en el aire, y me di cuenta con súbita claridad que este momento era por lo que Victoria había requerido que ambos estuviéramos aquí. No solo para anunciar la herencia, sino para forzar una conversación que estaba 13 años atrás. Alejandro, dije suavemente, tu madre no pensó que no era suficiente. Pensó que la vida a la que te había empujado no era suficiente. Eso no tiene sentido. Ella construyó esa vida. Ella valoró esa vida. Hasta que no lo hizo. Me sequé los ojos, tratando de encontrar las palabras correctas. Tu mamá pasó los últimos años de nuestro matrimonio persiguiendo algo que pensó que la haría feliz. Dinero, éxito, reconocimiento, y lo consiguió todo. Construyó un imperio que la hizo una de las empresarias tecnológicas más exitosas del noreste de España. Exactamente. Así que ¿por qué? Pero no la hizo feliz, Alejandro. Eso es lo que esta carta nos está diciendo. Logró todo lo que pensó que importaba y se dio cuenta de que había perdido las cosas que realmente importaban. Alejandro me miró, realmente me miró, por primera vez desde que entré a la capilla. Sus ojos estaban rojos, su rostro pálido, toda la confianza practicada despojada. Mencionó observarte, dijo en voz baja. El trabajo voluntario, las donaciones. A mí también me estaba observando los... Por supuesto que sí. Eres su hijo. Entonces ella vio, se detuvo, tragó con dificultad. Vio en lo que me había convertido. Alguien que mide todo en euros. Alguien que considera 3 millones de euros migajas cuando la mayoría de la gente lo consideraría riqueza que cambia la vida. Ricardo había estado en silencio durante este intercambio, pero ahora habló gentilmente. Su madre creía que tenía la capacidad de convertirse en más de lo que es actualmente. Alejandro. Por eso estructuró la herencia de esta manera. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? La voz de Alejandro llevaba angustia genuina. ¿Alejarme de mi carrera? ¿Empezar de nuevo? Tengo 35 años. Se supone que debes elegir, dije. Elegir qué tipo de persona quieres ser. Elegir si el dinero o el significado importa más. Elegir si pasar el resto de tu vida resentido por este momento o aprendiendo de él.
Fácil para ti decirlo. Acabas de heredar 52 millones de euros. ¿Crees que esto hace esto fácil? Gesticulé hacia la carta, hacia Ricardo, hacia la situación imposible en la que nos encontrábamos. Alejandro, no sé nada sobre dirigir una empresa tecnológica. No entiendo capital de riesgo o desarrollo de software o cualquiera de las cosas sobre las que tu madre construyó su imperio. Esta herencia me aterroriza. Entonces, ¿por qué te la dio? Porque confió en que lo descubriría. Porque creyó que priorizaría las cosas correctas. Porque hice una pausa dándome cuenta de la verdad mientras la hablaba. Porque quería enseñarnos algo a ambos. A mí, que tengo valor más allá de lo que siempre pensé que eran mis limitaciones. A ti, que hay más en la vida de lo que has estado persiguiendo. Alejandro se puso de pie abruptamente caminando hacia la ventana. Afuera, la lluvia continuaba su asalto constante sobre Barcelona. El Mediterráneo era gris y agitado, las crestas blancas visibles incluso desde esta distancia. He pasado 13 años odiándote, dijo sin volverse, culpándote por el divorcio, por no ser el esposo que mamá merecía, por retenerla de su potencial. Lo sé. Pero esta carta presionó su frente contra el cristal. Está diciendo que estaba equivocado, que tú tenías razón todo el tiempo sobre lo que importaba. No tenía razón, solo era diferente. Tu mamá y yo queríamos cosas diferentes, valorábamos cosas diferentes. Ninguno de nosotros estaba equivocado, simplemente nos volvimos incompatibles. Se volvió para enfrentarme y vi confusión genuina en su expresión. ¿Cómo no estás enojado conmigo? Después de todo lo que dije en el funeral, después de todos estos años de rechazar, la pregunta merecía una respuesta honesta. Porque eres mi hijo, Alejandro, y porque entiendo que el éxito de tu madre y mi ordinariez crearon una situación imposible para un niño tratando de descubrir a qué padre emular. No era imposible. Debería haber su voz se quebró, debería haberte devuelto las llamadas. Después del divorcio, trataste de comunicarte y yo solo. Estaba tan enojado. Tenías 22 años y tu mundo se estaba desmoronando. Está bien haber estado enojado. Ricardo se aclaró la garganta gentilmente. Caballeros, odio interrumpir este momento, pero hay asuntos prácticos que debemos abordar. La transferencia de activos tomará varias semanas en completarse. Fernando necesitará reunirse con el Consejo de Administración de Mendoza Tecnología. Alejandro, necesitaremos discutir las condiciones de su herencia y cómo documentar el cumplimiento. Los asuntos comerciales se sentían surrealistas después de la intensidad emocional de la carta de Víctor. Pero Ricardo tenía razón. Alguien tenía que manejar la logística de transformar vidas con el trazo de una pluma. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Alejandro de repente mirándome con una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Qué vas a hacer con la empresa? Con todo ese dinero, me había estado haciendo la misma pregunta desde que Ricardo anunció por primera vez la herencia. Honestamente, no tengo idea, pero sé lo que no voy a hacer. ¿Qué es eso? No voy a dejar que cambie quién soy. Todavía voy a arreglar el fregadero de la señora Gómez cuando se respalde. Todavía voy a ser voluntario en el centro de ancianos. Todavía voy a ser la misma persona que tu madre aparentemente pensó que valía la pena recordar. Eso es todo. Heredas 52 millones de euros y tu gran plan es seguir siendo ordinario. ¿Es eso tan malo? Ser ordinario. Alejandro me estudió por un largo momento, y algo cambió en su expresión.
No exactamente aceptación, pero tal vez el comienzo de la comprensión. La carta de mamá dijo que debería aprender a construir algo en lugar de solo administrar el dinero de otras personas. ¿Qué te gustaría construir si el dinero no fuera la consideración principal? Estuvo en silencio por un momento, mirando hacia la ciudad empapada de lluvia. Solía pensar en enseñar, economía tal vez o ética empresarial. Ayudar a niños que vienen de la nada a entender que pueden crear algo significativo. Eso suena valioso, paga terrible. Se rió, pero sin la amargura que había escuchado antes. Los profesores ganan tal vez 60.000 euros al año. Estoy ganando 10 veces eso ahora. ¿Pero te haría feliz? No lo sé. Nunca he pensado realmente en la felicidad como una métrica válida para decisiones de carrera. Tal vez eso es exactamente lo que tu madre quería que pensaras. Ricardo recogió sus papeles, preparándose para concluir nuestra reunión. Fernando, haré que mi asistente te contacte la próxima semana para programar reuniones con el consejo. También está el asunto de los efectos personales de Victoria, fotografías, cartas, artículos que quería que tuvieras. Efectos personales. Los restos físicos de una vida que había terminado demasiado pronto. Por supuesto. Gracias, Ricardo. Alejandro, necesitaremos establecer una reunión separada para discutir la estructura del fideicomiso y los requisitos para liberar su herencia. Alejandro asintió, todavía luciendo aturdido por todo lo que había pasado en esta habitación. Mientras nos poníamos de pie para irnos, me encontré enfrentando a mi hijo a través de la mesa de conferencias, ambos transformados por la última hora de formas que apenas comenzábamos a entender. Alejandro, dije en voz baja, sé que esto no arregla 13 años de distancia, pero tal vez podríamos tomar café alguna vez, hablar de cosas que no involucren abogados o testamentos o dinero. Me miró por un largo momento y vi la guerra desarrollándose detrás de sus ojos. Orgullo versus curiosidad, ira versus agotamiento. La narrativa cómoda que había construido sobre nuestra familia versus la realidad complicada que la carta de Victoria había revelado. Sí, finalmente dijo, sí, me gustaría eso. No era perdón, ni siquiera era paz todavía, pero era posibilidad, y después de 13 años de silencio, eso se sentía como un milagro. 3 meses después, me encontré parado en la sala de juntas de Mendoza Tecnología, mirando el horizonte de Barcelona y preguntándome qué pensaría Victoria de los cambios que ya había comenzado a implementar. El consejo había sido escéptico al principio. Un bombero jubilado sin experiencia empresarial de repente a cargo de una empresa que valía cientos de millones, pero había traído algo que no esperaban, claridad moral y disposición para hacer preguntas incómodas sobre si sus proyectos servían a la humanidad o solo a los accionistas. El sistema de vigilancia por IA, propuesto para el gobierno chino, había dicho en mi primera reunión del consejo, genera ingresos sustanciales, pero ¿se alinea con nuestros valores? ¿Estamos cómodos ganando dinero con tecnología que podría usarse para suprimir disidencia? La sala se había quedado en silencio. Aparentemente, el liderazgo anterior no había hecho tales preguntas. Señor Torres, el director financiero había dicho finalmente ese es un contrato de 20 millones de euros. Entiendo. ¿Pero es el contrato correcto? ¿Hace el mundo mejor o solo nuestra cuenta bancaria más grande? Habíamos cancelado el trato. El consejo había estado furioso. El precio de las acciones había caído brevemente. Pero entonces algo inesperado sucedió.
El talento comenzó a fluir hacia nosotros en lugar de alejarse. Ingenieros y desarrolladores que habían dejado la empresa para competidores porque estaban cansados de proyectos éticamente cuestionables, comenzaron a comunicarse interesados en trabajar para una empresa que preguntaba si algo debería construirse antes de preguntar si podría construirse. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Café en nuestro lugar habitual. Tengo noticias que compartir. Nuestro lugar habitual. En 3 meses habíamos desarrollado una rutina. Café los sábados por la mañana en un pequeño café en Gracia donde hablábamos de todo excepto dinero y el pasado. Hablábamos de libros de su novia Sofía que enseñaba en secundaria, de mi descubrimiento de que realmente disfrutaba aprendiendo sobre tecnología cuando se explicaba con paciencia. La semana pasada había mencionado que estaba hablando con el decano de la Universidad Pompeu Fabra sobre un puesto de enseñanza. La reducción salarial sería significativa, pero Sofía lo apoyaba. Y con su herencia accesible una vez que hiciera la transición, el dinero no sería una preocupación. Serías bueno en eso, le había dicho. Tienes el don de tu madre para explicar conceptos complejos de maneras que la gente puede entender. Había sonreído una sonrisa real, no la expresión corporativa afilada que había visto en el funeral. Es la primera vez que dices que soy como mamá y no se siente como una acusación. Era brillante, Alejandro. Solo porque no pudimos hacer funcionar nuestro matrimonio no significa que no reconociera sus dones. Ahora, parado en su sala de juntas tomando decisiones en las que había confiado que tomaría, me sentí conectado con Victoria de una manera que no había sentido desde nuestro divorcio. No romántico, esa puerta estaba permanentemente cerrada, pero algo más profundo. Una asociación que trascendía las limitaciones de nuestro matrimonio, construida sobre valores compartidos que ambos habíamos perdido de vista por diferentes razones. Señor Torres, mi asistente asomó la cabeza en la sala de juntas. El equipo del hospital infantil está aquí para discutir la subvención de software médico. Sonreí. Esta era mi parte favorita del nuevo rol. Usar los recursos de Mendoza Tecnología para resolver problemas que no tenían margen de ganancia pero enorme valor humano. Estábamos desarrollando software gratuito para hospitales pediátricos, creando herramientas educativas para escuelas con pocos recursos, construyendo infraestructura para comunidades que habían sido ignoradas por el boom tecnológico. La fortuna de Victoria se estaba convirtiendo en una fuerza para el bien tal como ella había esperado. Hazlos pasar, dije. Mientras el equipo entraba, capté mi reflejo en la ventana de la sala de junta. Cabello plateado, vestido con un traje que finalmente había aprendido a usar cómodamente. Parado en un edificio que valía más de lo que jamás había imaginado poseer, pero debajo de todo seguía siendo el bombero que se había enamorado de una mujer discutiendo sobre discriminación de género en un restaurante. Seguía siendo el hombre que creía que el carácter importaba más que las credenciales. Seguía siendo el padre que nunca había dejado de esperar que su hijo algún día pudiera entender que el amor no requería acuerdo, solo aceptación. Victoria me había dado más que dinero, me había dado validación de que la persona que siempre había sido la que a veces me había hecho sentir avergonzado era exactamente quien debería haber sido todo el tiempo. Y al hacerlo le había dado a Alejandro algo aún más valioso: la oportunidad de descubrir quién podría llegar a ser cuando dejara de perseguir la definición de éxito de otra persona. Suscríbete y mantente atento para no perderte ninguna historia real de venganza. A veces incluso el silencio es la forma más poderosa de venganza. Esa tarde, sentado frente a mi hijo en nuestro café habitual, observándolo hablar emocionadamente sobre su entrevista en la Universidad Pompeu Fabra, sentí algo que no había sentido en 13.
Sentí que éramos una familia, no la familia que habíamos sido antes del divorcio, no la familia que Victoria había imaginado cuando estaba construyendo su imperio, pero una familia de todos modos imperfecta, reconstruyendo, aprendiendo a medir el valor en bondad en lugar de euro. Papá, dijo Alejandro de repente, usando la palabra naturalmente por primera vez desde que llegué al funeral, he estado pensando en algo que mamá escribió en esa carta. Sí, dijo, que le enseñaste sobre carácter, sobre integridad. Revolvió su café sin mirarme a los ojos. Quiero que me enseñes esas cosas también. No las cosas de negocios, puedo aprenderlas en cualquier lugar. Pero las cosas que realmente importan, las cosas que me perdí mientras estaba ocupado midiendo todo en márgenes de ganancia. Sentí lágrimas picar en mis ojos por segunda vez en 3 meses. Alejandro, sería un honor. Bien, porque voy a necesitar ayuda para descubrir cómo ser el tipo de profesor que cambia vidas en lugar de solo entregar información. Y cómo usar la herencia que mamá me dejó de maneras que realmente la harían orgullosa. Hablamos hasta que el café cerró, padre e hijo reconstruyendo un puente que había sido quemado 13 años atrás. Afuera, Barcelona brillaba con las luces de innovación y ambición. Adentro, descubrimos algo que Victoria había tratado de decirnos a través de su regalo final, que el amor no se trataba de ser perfecto, se trataba de estar presente, de presentarse incluso cuando era sincero, de elegir conexión sobre orgullo, significado sobre dinero, carácter sobre conveniencia. 6 meses después del funeral, la transformación era completa de maneras que nunca habría imaginado. Alejandro había aceptado el puesto de profesor en la Universidad Pompeu Fabra, enseñando ética empresarial a estudiantes de primer año con el mismo entusiasmo que alguna vez había reservado para gestionar carteras de inversión. Sus condiciones de herencia se cumplieron y los 3 millones de euros fueron liberados, dinero que inmediatamente comenzó a usar para establecer becas para estudiantes de bajos ingresos. Mamá tenía razón, me había dicho durante nuestro café del sábado la semana pasada. El dinero que no ganas se siente vacío. Pero el dinero que usas para crear oportunidades para otros, eso se siente como riqueza. Sofía había estado con él en esa conversación, su mano entrelazada con la suya, sonriendo con el orgullo de alguien que había visto a su pareja transformarse en la mejor versión de sí mismo. «Te pareces más a tu padre cada día», había bromeado ella. Eso solía ser un insulto. Alejandro había respondido, mirándome con calidez genuina. Ahora es el mejor cumplido que podría recibir. En Mendoza Tecnología, los cambios que había implementado comenzaban a rendir frutos de maneras que los críticos no habían anticipado. Sí, habíamos rechazado contratos lucrativos que violaban nuestros valores, pero habíamos ganado algo más valioso: respeto, lealtad, el tipo de equipo que se quedaba hasta tarde no porque tenían que hacerlo, sino porque creían en lo que estábamos construyendo. La junta directiva, inicialmente resistente a mis métodos poco ortodoxos, comenzó a ver la sabiduría en la visión de Victoria. Una empresa que priorizaba el impacto sobre las ganancias no tenía que sacrificar ninguno. Podía tener ambos, siempre y cuando mantuvieras claras tus prioridades. Nunca pensé que diría esto. El director financiero me había dicho en nuestra última reunión trimestral, pero su enfoque está funcionando. Las ganancias están arriba del 12%. La retención de empleados es la más alta en la historia de la empresa, y hemos recibido 3 premios de la industria por innovación responsable. Es lo que Victoria siempre quiso, había respondido. Solo le tomó un tiempo darse cuenta. Una tarde lluviosa de sábado, 6 meses después del funeral, Alejandro y yo nos paramos juntos en el cementerio de Montjuic,
mirando la lápida de mármol que marcaba el lugar de descanso final de Victoria Ana Mendoza Diencimentore 24, visionaria, madre amada. El éxito sin carácter es solo ruido caro. La última línea había sido idea de Alejandro, una frase que había extraído de la carta de su madre. Capturaba perfectamente la lección que había pasado su vida aprendiendo y su muerte enseñando. Gracias, mamá, susurró Alejandro, tocando la piedra fría, por amarme lo suficiente como para darme el regalo más difícil. Me quedé a su lado, un brazo alrededor de sus hombros, mientras la lluvia caía suavemente sobre Barcelona. Padre e hijo finalmente unidos no por sangre o expectativa, sino por comprensión mutua forjada a través de pérdida y amor. ¿Crees que está orgullosa de nosotros?, preguntó Alejandro. Creo que está en paz, respondí, porque finalmente entendimos lo que estaba tratando de enseñarnos. Nos quedamos allí por un largo tiempo, dos hombres que habían heredado más que dinero, habían heredado sabiduría a propósito, y el uno al otro. Un año después del funeral, organicé la primera gala benéfica anual de Mendoza Tecnología en el Hotel Arts. 500 invitados llenaron el gran salón de baile, líderes de la industria, filántropos, educadores y personas cuyas vidas habían sido cambiadas por los programas que habíamos establecido. Alejandro estaba allí con Sofía, ambos vestidos elegantemente pero cómodamente, sin la necesidad de impresionar que alguna vez había impulsado cada interacción social de Alejandro. Papá, dijo, acercándose a mí mientras los invitados encontraban sus asientos, hay alguien que quiero que conozcas. Me llevó a una mujer en sus 40, cara amable, ojos que brillaban con inteligencia y propósito. Este es Dr. Elena Martínez, dijo Alejandro. Dirige el programa de becas que establecimos. Ha ayudado a 50 estudiantes de bajos ingresos a asistir a la universidad este año. Señor Torres, dijo Ladra Martínez, estrechando mi mano calurosamente, lo que su esposa construyó, lo que usted ha transformado está cambiando vidas. Tengo estudiantes que nunca habrían tenido una oportunidad sin estos recursos. Mi ex esposa, corregí suavemente. Pero ella sería la primera en decir que el dinero solo importa si lo usas para algo más grande que tú mismo. Ella debe haber sido una mujer notable. Lo era, dije mirando alrededor de la sala a todas las personas reunidas para celebrar el trabajo que habíamos hecho en el nombre de Victoria. Y es gracias a su visión final que cualquiera de esto es posible. Más tarde esa noche, después de que los discursos terminaron y la recaudación de fondos superó todas las expectativas, me encontré en el balcón del hotel mirando Barcelona iluminarse debajo. Bonita vista, dijo Alejandro, uniéndose a mí con 2 copas de champán. Tu madre habría amado esto, dije aceptando la copa. No la gala, le habrían gustado demasiado los discursos, pero esto, gesticulé hacia la ciudad. Saber que su trabajo todavía está haciendo el bien en el mundo. ¿Extraña ser solo un bombero jubilado ordinario?, preguntó, una sonrisa jugando en sus labios. Todos los días, admití. Pero entonces recuerdo por qué Victoria confiaba en mí con esto. No porque fuera el más inteligente o el más calificado, porque entendería que el dinero es solo una herramienta. Lo que construyes con él, eso es lo que define quién eres. Ella te eligió porque siempre fuiste rico de las maneras que importan, dijo Alejandro en voz baja. Solo le tomó perderlo todo para darse cuenta de qué riqueza realmente significaba. Brindamos, padre e hijo, bajo el cielo de Barcelona. Por Victoria, dije. Por mamá, respondió Alejandro.
quien nos amó lo suficiente como para enseñarnos la lección más cara de nuestras vidas. Bebimos mientras la ciudad brillaba debajo, un monumento a la visión de una mujer que había pasado su vida construyendo imperios y su muerte enseñando que el único imperio que realmente importaba era el construido sobre amor, carácter y servicio a otro. 2 años después del funeral me senté en mi apartamento no más grande que antes, todavía el mismo modesto estudio porque no necesitaba más espacio, solo más propósito. Y escribí una carta, no a Victoria. Ella se había ido, su lección entregada, su legado asegurado. Esta carta era para Alejandro, para ser abierta en alguna fecha futura cuando enfrentara su propia encrucijada entre dinero y significado. Mi querido hijo, si estás leyendo esto significa que he partido y probablemente estás lidiando con preguntas sobre qué hacer con la empresa que tu madre construyó y yo transformé. No te diré qué hacer. Ese no es mi rol, pero compartiré lo que aprendí en estos 2 años desde que tu madre me dio su regalo final. El dinero te prueba. Revela quién realmente eres cuando no tienes que fingir, cuando puedes permitirte cualquier cosa, elegir cualquier camino. La mayoría de las personas descubren que quiénes son es decepcionante. Tu madre pasó décadas aprendiendo esa lección de la manera difícil. Construyó una fortuna persiguiendo el tipo equivocado de riqueza. Al final, se dio cuenta de su error y usó su fortuna para corregirlo, para darnos a ambos la oportunidad de aprender lo que le tomó toda una vida entender. Usa el dinero. No dejes que te use. Construye cosas que importan. Ayuda a personas que lo necesitan. Mide tu éxito no en euros, sino en vidas tocadas, en problemas resueltos, en el mundo dejado mejor de lo que lo encontraste. Y recuerda, el amor de tu madre nunca fue sobre el dinero que dejó. Fue sobre la sabiduría que esperaba que ganaras al descubrir qué hacer con él. Serás probado, Alejandro. Por orgullo, por codicia, por la tentación de probar tu valor a través de ceros en una cuenta bancaria. Cuando esas pruebas vengan, y vendrán, espero que recuerdes lo que tu madre trataba de enseñarnos, que el carácter importa más que las credenciales, que el propósito importa más que el beneficio, que el amor real, no el tipo que se mide en herencias, es la única riqueza que realmente sobrevive a nuestra muerte. Te amo, hijo. Siempre lo hice, incluso durante los años, cuando no podías verlo, incluso durante el tiempo cuando odiabas todo lo que representaba. Y estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido, no del banquero de inversiones que una vez fuiste, sino del profesor, del filántropo, del hijo que finalmente entendió lo que su madre estaba tratando de decirle. Usa la fortuna sabiamente. Vive bien y nunca olvides que la verdadera riqueza se mide en abrazos dados, en vidas cambiadas, en amor compartido libremente sin esperar nada a cambio. Tu padre que finalmente aprendió que ser ordinario es extraordinario si lo haces con carácter. Fernando sellé la carta y la di a Ricardo Navarro para su custodia. Algún día, cuando ya no estuviera aquí para guiar a Alejandro, tendría estas palabras, la sabiduría que Victoria me había enseñado, destilada en una carta que esperaba nunca tendría que leer por décadas. Pero si ese día llegaba, estaría listo. Porque eso es lo que el amor hace. Prepara, protege, proporciona sabiduría que sobrevive incluso a la muerte. Victoria lo sabía cuando escribió su carta final, y ahora finalmente yo también lo sabía. Parado en la oficina de Mendoza Tecnología, en mi último día antes de retirarme oficialmente, entregando el liderazgo a un sucesor cuidadosamente elegido que entendía nuestra misión, miré alrededor de la sala que había transformado la vida de tantas personas. Alejandro estaba allí, ahora no solo como mi hijo, sino como miembro del consejo,
usando su experiencia en finanzas no para maximizar ganancias, sino para asegurar que maximizáramos el impacto. Sofía estaba a su lado, embarazada de 6 meses con mi primer nieto, un niño que crecería sabiendo la historia de su abuela, de cómo el amor puede transformar no solo individuos sino imperios enteros. Discurso papá, dijo Alejandro gesticulando hacia el equipo reunido. Extradición. Me aclaré la garganta, mirando a las caras de personas que habían abrazado la visión que Victoria había iniciado y yo había cultivado. Vine a esta empresa como un bombero jubilado que no sabía nada sobre tecnología. Pensé que era un error, que Victoria debe haber cometido un error eligiéndome. Pero ella no se equivocó. Ella entendió algo que me tomó años aceptar, que el liderazgo no se trata de experiencia. Se trata de valor, se trata de saber qué importa y tener el coraje de priorizarlo incluso cuando es costoso. Hemos rechazado contratos que habrían hecho a los accionistas ricos pero habrían hecho al mundo más pobre. Hemos invertido en proyectos que nunca darán beneficios pero salvarán vidas. Y al hacerlo, hemos construido algo de lo que Victoria estaría orgullosa, una empresa que prueba que puedes hacer el bien y hacerlo bien. No construí esto solo. Lo construimos juntos. Y ahora es tu turno de llevarlo adelante, de continuar haciendo preguntas difíciles, de nunca dejar que el beneficio eclipse el propósito. Gracias por enseñarme que un viejo bombero puede aprender cosas nuevas. Gracias por creer en una visión que priorizaba a las personas sobre las ganancias. Y gracias por demostrar que el mejor legado que podemos dejar no se mide en euros sino en vidas cambiadas. Los aplausos llenaron la sala, pero todo lo que podía ver era Alejandro, lágrimas corriendo por sus mejillas, aplaudiendo más fuerte que nadie. Después, mientras empacaba mis escasas pertenencias de la oficina, Alejandro me ayudó. Mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo en voz baja, sosteniendo una foto enmarcada de Victoria que había mantenido en mi escritorio. Te dio la empresa no porque necesitaba un CEO. Te la dio porque sabía que la transformarías en algo que reflejara quién realmente era, y al hacerlo, me mostrarías quién podría ser. Ella nos amó a ambos, dije simplemente, solo de maneras diferentes. La manera correcta, corrigió Alejandro, nos amó lo suficiente como para dejarnos descubrir nuestro propio camino, incluso cuando ese camino pasaba por el dolor y la confusión. Salimos del edificio juntos, padre e hijo, dejando atrás un imperio pero llevando algo más valioso. El conocimiento de que habíamos honrado el regalo de Victoria transformándolo en algo que ella solo había comenzado a imaginar. La historia de Victoria Mendoza terminó en un accidente de avión cerca de Mallorca. Pero la historia que comenzó con su muerte, la historia de un bombero jubilado que aprendió que el verdadero valor no se mide en euros, de un hijo que descubrió que el propósito importa más que las ganancias, de una familia reconstruida sobre los fundamentos de carácter en lugar de efectivo, esa historia continuó. En aulas donde el profesor Alejandro Torres enseñaba a estudiantes que el éxito sin ética es fracaso. En hospitales donde el software que desarrollamos salvaba vidas de niños sin preocuparse por márgenes de ganancia. En becas que daban a niños de bajos ingresos la oportunidad de soñar más grande que sus circunstancias. En un nieto que crecería sabiendo que su abuela había amado lo suficientemente profundo como para enseñar incluso en la muerte. Victoria Mendoza construyó un imperio, pero su verdadero legado no era la empresa o el dinero o los edificios que llevaban su nombre. Su verdadero legado vivía en 2 hombres que habían aprendido su lección más cara, que el amor no se trata de lo que dejas,
Se trata de lo que enseña. Y las lecciones más importantes a menudo cuestan todo lo que tienes para que aquellos que dejas atrás puedan heredar algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: sabiduría, propósito y el conocimiento de que ser rico de carácter vale más que cualquier fortuna que puedas acumular. Gracias por ver. Si esta historia te mostró una cara diferente de la justicia, dale me gusta al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia de venganza.